Ok, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Y vamos a ver, como les dije, 3 temas, ¿ok? Básicamente estos 3 temas están enfocados a darles una visión de qué es una cadena de suministro digital, cómo se entiende ese tema, cuáles son las tecnologías en este caso. Por otro lado, vamos a ver las nuevas tendencias que se esperan post pandemia, qué es lo que nos ha traído la pandemia, qué es lo que hemos tenido que enfocar o reenfocar en la cadena de suministro, cuáles son los nuevos puntos que debemos tener en cuenta cuando queremos dimensionar o estructurar nuestra cadena de suministro. Y por último, es que les voy a mostrar o les voy a hablar un poco de lo que es la logística 4.0, que si bien la logística 4.0 es un término que viene unido a lo que es la industria 4.0, que es una industria completamente tecnológica, ya es un concepto que se viene manejando desde hace algunos años. Entonces, si bien estamos en la época de la logística 4.0, ya se está empezando a mencionar un concepto de logística 5.0. Entonces, vamos a ver qué es lo que más o menos se espera de esta logística 4.0 que estamos viviendo y una logística 5.0 que vendría a ser un poco el futuro de la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar estos 3 temas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que podamos revisar un poco de sus exámenes, ¿ok? Que vienen este fin de semana. Entonces, cuando hablamos de una cadena de suministro digital, como dice ahí, ¿no? Es un conjunto de procesos que utilizan tecnologías avanzadas y mejores conocimientos sobre las funciones de cada parte involucrada a lo largo de la cadena, permitiendo que cada participante tome mejores decisiones sobre las fuentes de materiales que necesita, la demanda de sus productos y todas las relaciones en medio. Entonces, cuando hablamos de una cadena de suministro digital, chicos, básicamente lo que estamos hablando, estamos hablando de una digitalización de extremo a extremo, ¿sí? ¿Ok? O sea, estamos hablando de que cada uno de los procesos de la logística, como de la cadena, la cadena de suministro, así es el abastecimiento, sea la producción, la fabricación, el transporte, la administración, la planificación e incluso la distribución está completamente digitalizada. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una cadena de suministro que viene muy caracterizada por el uso de tecnología, de administración a través de tecnología. Y otra característica importante es, como dice ahí, es que cada persona en algún eslabón de la cadena de suministro toma mejores decisiones porque tiene información en línea para que pueda avanzar, ¿ok? Hablamos un poquito de lo que son algunas tecnologías disponibles que algunos de ustedes ya pueden haber escuchado, ¿cierto? Hablamos mucho del Internet de las cosas, conectividad digital end-to-end, o sea, de principio a fin. Hablamos de cloud computing, hablamos de blockchain. La inteligencia artificial, como ustedes lo han podido ver, está por todos lados. Hace poco han salido noticias, por ejemplo, que Tesla está haciendo pruebas con una especie de humanoide. No sé si han visto esa noticia. Entonces, hablamos de un tema de desarrollo de inteligencia artificial muy fuerte, analítica predictiva, machine learning, pero ¿en qué se caracterizan estas tecnologías? Por ejemplo, en Internet de las Cosas hablamos de tener conectado a través de dispositivos, por ejemplo, activos, personas, maquinaria. Entonces, viaja a través del Internet para tomar decisiones y acciones en tiempo real, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de cloud computing, estamos hablando de un tema de tener mucha capacidad y mucha flexibilidad al momento de acceder a información dentro de una empresa o de una cadena de suministro.
cuando hablamos de blockchain, muchos dicen, ¿no?, que el blockchain es el futuro, ¿no?, lo que nos espere, que tenemos que adaptarnos a eso. Y básicamente se trata de una tecnología que nos va a permitir que podamos hacer transacciones, trazabilidad sin miedo a hackeos, por ejemplo, ¿no? Y que los podamos hacer de forma segura, ¿ok? Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues estamos hablando de simulaciones a través de cómputo de la inteligencia humana, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de este humanoide que está presentando Tesla, por ejemplo. Cuando hablamos de machine learning, este tema de machine learning, por ejemplo, es un concepto que está muy unido a lo que es inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace? Permite que a la máquina aprender comportamientos pasados y permita cambiar su comportamiento para desarrollar nuevas funcionalidades, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos el Software as a Service, que se llama SaaS, y básicamente es un desarrollo de software en la nube. Por ejemplo, hemos hablado en clases anteriores el tema de los ERP, ¿recuerdan? Y dentro de los ERP yo les mencioné una marca específica que es SAP. Entonces, SAP actualmente ya no solamente trabaja a través de tener que instalar en la computadora el acceso, sino que también ahora tiene una nueva alternativa, que es el tema de que el SAP está en la nube, ¿no? Entonces, es una forma en la que reducen costos de implementación, por ejemplo, reducen costos de licencias, por ejemplo. Y por otro lado, pues puedes acceder en cualquier lugar, en cualquier computadora. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? En la empresa en la que yo estoy trabajando en este momento, todavía no me daban mi laptop. Yo estaba trabajando con mi laptop personal. Entonces, ¿qué sucedió? Yo necesitaba acceso a SAP para poder descargar información y hacer análisis para hacer un diagnóstico del área. Pero lamentablemente no podía porque por temas de seguridad, la empresa no puede instalar SAP en una computadora que no es de la empresa, o sea, no en una computadora personal. Entonces, por ejemplo, ese tipo de inconvenientes se resuelven con ese tipo de opciones, ¿ok? Por ejemplo, tener SAP en la nube, por ejemplo. Entonces, simplemente yo entro a una dirección de internet a través de mi computadora, sea la que sea, y puedo conectarme. Entonces, actualmente hay más flexibilidad, más apertura, mayor acceso a la tecnología, ¿ok? Para tratar de solucionar o beneficiar a la cadena de suministro. Entonces, esta diapositiva la van a encontrar en la página de Oracle, está abajo la fuente, y habla sobre los beneficios de una cadena de suministro digital. Entonces, como pueden ver ahí, se acelera la innovación, porque dice que hay un retorno de 3 veces en innovación, por ejemplo. Se reduce el time to market. Cuando hablamos de time to market, estamos hablando de reducir el tiempo desde que se genera una idea de un nuevo producto hasta su lanzamiento, ¿ok? Y dice que se reduce el 20% de ese tiempo. Maximiza la productividad y la eficiencia. Acá dice que incrementa perdón, se me fue la palabra. La exactitud del forecast, entre un 30 y un 50%. Recuerden que en algún momento les comenté, hablamos también sobre ese tema y les dije que la planificación de la demanda es el input para el área de compras o de abastecimiento, pero el área de planificación de la demanda es mucho más fácil planificar la venta de un producto maduro que ya tiene años o más estándar contra la planificación de un producto completamente nuevo o de moda o de tendencia. Recuerdan que les puse el ejemplo del tema de los pantalones de buzo negro contra los crop tops que se están usando en este momento, en el caso de las chicas que sabemos de eso. Entonces, dice que se maximiza la productividad y la eficiencia justamente por este tema.
habla de un tema de reducción de costos, así como una mejora o incremento en el nivel de satisfacción del cliente. Y son algunos de los beneficios. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos que va a enfrentar la cadena de suministro actualmente? Bueno, como lo hemos visto, el COVID hubo un tema de cierre de puertos por virus, ¿cierto? En China y en Europa. Básicamente tenemos también les comenté en la clase pasada que muchas empresas, lo que han hecho, por ejemplo, muchas empresas americanas enviaron o trasladaron sus fabricaciones, por ejemplo, Chevrolet, Ford, trasladaron su fabricación a China, ¿no? Incluso tiendas de ropa como Zara, por ejemplo, muchas trasladaron su fabricación a China por un tema de ahorro en costos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues obviamente, cuando China paralizaba puertos o paralizaba ciudades completas por un tema de que alguien estornudaba, obviamente hubo un tema muy fuerte de complicar la venta, complicar la demanda, la oferta, la fabricación de esos productos. Entonces, China no solamente se encerraba en ellos, sino que paralizaban al mundo entero realmente. ¿Ok? También hablamos de un tema de globalización, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quisiera que alguno de ustedes me hable o me comente si tiene idea cómo es que Ucrania, y creo que les mencioné en alguna de las clases, cómo es que la guerra entre Europa, entre Rusia y Ucrania nos ha afectado, por ejemplo. ¿Ustedes creen que nos ha afectado? ¿Creen que a nosotros que estamos al otro extremo de esa guerra nos ha afectado? Sí, se afectó por el tema del petróleo, ¿no? Ese es un punto, Carlos, correcto. Nos afectó por el tema del petróleo, o sea, el tema de la guerra con Ucrania, de Rusia y Ucrania, nos ha afectado a nivel mundial por la escasez de petróleo, por un lado. Pero hay otro punto también. Sabían o han leído las noticias de que hubo un desabastecimiento a nivel mundial por el tema de chips en general, ¿eh? Chips para celulares, chips para autos, por ejemplo. Aquí en el país, por ejemplo, las empresas cuando ibas a comprar y les hablo de hace todo este año, una persona se iba a comprar un carro nuevo y le daban tiempo de espera de 5 a 6 meses. El tema, exacto, no solamente por el chip, ojo, pero el chip ha sido un problema muy fuerte. Y ustedes dirán, oigan, pero Ucrania no produce chips. O sea, eso no es cierto. No, es cierto, Ucrania no produce chips, pero Ucrania produce neón. El neón se usa para la fabricación de láseres y los láser se usan para la fabricación de los chips. Entonces, hemos tenido una cadena que nos afecta globalmente por un tema de una guerra que está al otro extremo del mundo, por ejemplo. ¿Ok? También otro desafío de la cadena de suministro, por ejemplo, es una reestructuración. Tenemos que ver la forma de replantear o de repensar el abastecimiento, alternativas de abastecimiento, buscar nuevos proveedores, ¿ok? Ese es un tema muy álgido y de mucho impacto dentro de la cadena de suministro. También tenemos que ver, por ejemplo, un desafío que enfrenta la cadena de suministro es cambio de políticas en gestión de inventarios. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Recuerdan cuando les hablaba la semana pasada justamente de que hubo un problema, no un problema, sino que durante la pandemia los costos llegaron hasta cuadriplicarse, los costos de fletes, de contenedores para el transporte marítimo internacional? Sí. Pues no solamente afectó eso, ¿no? Sino el tema de que, lo que les decía, muchas empresas trasladaron su producción a China. Y China, cada vez que alguien guiñaba el ojo, cerraba puertos por completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Paralizó
al mundo entero en oferta y demanda de productos. Entonces, la cadena de suministro se vio forzada, obligada a replantear cómo gestionar su inventario, incrementar inventarios. Nadie quería, por ejemplo, cerrar acuerdos a términos muy largos. Por ejemplo, Carlos, Sí, dime. ahí también fue afectado el tema de la urea, ¿verdad? Para los cultivos, Los fertilizantes, correcto. claro, correcto, sí. Pero Ese fue uno de los temas. El trigo, los cereales, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, el tema de los cereales se vio muy afectado también. ¿Ok? Entonces, otro desafío que se presenta a raíz de la pandemia para la cadena de suministro es de que hay un cambio en los hábitos de consumo de los clientes. ¿Ok? Se viraliza, por así decirlo, el comercio electrónico, cosa que antes no se daba. ¿Ok? O sea, nosotros, al menos en nuestro país, el comercio, el e-commerce estaba muy incipiente y cayó la pandemia y el que quiso sobrevivir, o sea, el negocio que quiso sobrevivir, tuvo que ponerse a trabajar en el tema de e-commerce. No había otra alternativa. O sea, o entrabas a ese negocio de la parte del e-commerce o simplemente veías morir tu negocio, no había otra opción. Entonces, este desafío, que bien se dio de una forma muy acelerada, pues lo van a tener que mantener, porque el consumidor ha cambiado de hábitos, ¿ok? Ha visto ya el beneficio de estar, de pedir de frente para que le traigan y no tener que salir, por ejemplo. Entonces, hay que replantear esas cosas. Entonces, estamos hablando de que básicamente, cuando hablamos, el principal desafío de una cadena de suministro es que tenemos que tener una cadena de suministro resiliente, capaz de adaptarse a cualquier disrupción que aparezca, ¿ok? Que pueda desarrollar estrategias y soluciones a este tipo de retos complicados, por ejemplo, como fue el COVID, ¿no? Entonces, el foco dentro de los nuevos desafíos va a ser transformar, o sea, tenemos que ser muy abiertos y muy insistentes con nuestro personal dentro de las empresas para, para generar innovaciones, para generar transformaciones, para revisar continuamente los procesos, ¿ok? Tratar de mitigar riesgos, identificar aquellas personas que tienen liderazgo dentro de la empresa, aprovecharlos al máximo, ¿ok? Entonces, hay varias cosas, varios puntos que se deben tener en cuenta. Ok, vamos a ver, vamos a conversar un poquito sobre qué es lo que está impactando en la cadena de suministro a nivel un poco tal vez geopolítico, de mercado, y para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo estos factores externos e internos están afectando a la cadena de suministro, ¿ok? Entonces, vamos a ver 4 factores de impacto. Uno es el cliente, el otro es la descarbonización de la economía, el otro es el dominio de tecnología y el otro es impacto de la pandemia. Entonces, dentro de este punto, básicamente, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores es que existe un nuevo perfil de cliente. Los clientes actuales, de alguna forma, ya no quieren tener cosas, ¿ok? Sino usarlas. Hay una nueva forma o un nuevo movimiento económico que lo que hace es que hace moverse al mercado del Atlántico hacia el Pacífico. Es decir, hemos pasado de la parte de América, Europa, hacia la parte asiática, ¿ok? Y en este mercado asiático, pues hablamos de una clase media con un alto poder adquisitivo. Entonces, estamos hablando o estamos viendo el auge de un nuevo capitalismo, ¿ok? Que está más enfocado a un mercado sostenible y con responsabilidad social. Y ahí entramos a la parte de la descarbonización de la economía. Entonces, hablamos
de un nuevo tipo, por ejemplo, de empleo, ¿no? Que genera la aparición de una nueva clase social con talento que trabaja por proyectos, basada en objetivos, que no piensa en quedarse en un empleo fijo, por ejemplo, y que su puesto, y que básicamente el puesto de trabajo que considera yo no es un lugar físico. Yo no sé, durante la pandemia algunos de ustedes habrán escuchado hablar de este tema de la gran renuncia. No sé si lo escucharon. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término? No. Durante la... ¿No? No. Sí, en Estados Unidos, profesora. Claro, fue una tendencia muy fuerte, Giancarlo, que se dio justamente en Estados Unidos, y, o sea, el movimiento más fuerte se dio en Estados Unidos y también en Europa, pero el impacto más fuerte fue en Estados Unidos. Tuvimos este tema que se llamó la gran renuncia, que era básicamente cuando las empresas trataron de ingresar ya a la presencialidad, los trabajadores no quisieron regresar. Y aquella empresa que trataba de forzar a sus empleados a que regresen, los empleados se empezaron a renunciar. Y ahí tenemos dos temas principalmente. Uno, ojo con este punto, muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay un tema que se llama, se les da un bono por desempleo, que se les da en teoría por cierto tiempo para que logren encontrar, o sea, el Estado les da un bono mensual hasta que en teoría logren encontrar un trabajo y luego ya retornan, ¿no? Y se les quita ese bono. Lamentablemente, mucha gente empezó a renunciar porque uno, no querían regresar a la presencialidad y algunos otros, lamentablemente, lo hemos visto en entrevistas a nivel mundial, que prefieren recibir ese bono antes que trabajar. O sea, si me estás dando, con esto puedo vivir, incluso con esto, yo tengo más de lo que yo ganaba cuando trabajaba y no me esfuerzo, no hago, entonces me quedo. Entonces hay un gran problema en este momento que está enfrentando no solamente a Estados Unidos, sino a Europa con este tema del bono por desempleo, por ejemplo. Okay. Incluso, no sé si han visto algunos videos que parecen graciosos, pero muchas personas diciendo, quieren que regresemos a trabajar, nos van a quitar el bono. O sea, ¿qué es lo que esperan? Que regresemos a trabajar. Entonces, puede sonar gracioso a nuestra realidad, pero es es algo que se está viviendo en esos países realmente. Y ha habido otro, no sé si llamarle movimiento, no sé cómo llamarle, que ahora se llama la renuncia silenciosa. ¿Han escuchado hablar de ello? No, a mí tampoco. Ok, cuando hablamos de la renuncia silenciosa, que también es un movimiento que se está viendo en este momento, es que las personas ya no están dispuestas, por ejemplo, a tolerar mal, o sea, le están dando prioridad, por ejemplo, a un tema de salud mental. Si me tratan mal, no me pagan bien, yo no puedo tener un balance entre mi vida personal y mi vida laboral. Entonces, la gente... Dime, ya, Carlos. Sí, es como una tendencia de... Ajá. Me empiezo a valorar más, ¿no? Exacto. Ok, ya son las 5 de la tarde, me voy. Pero es que hay trabajo, me voy, lo siento. Pero exacto, te voy a pagar horas extras. Ni siquiera eso les interesa a las personas, ¿no? Empezaron, lo que pasa es que me imagino que por la misma pandemia empezaron a valorar, creo que todas las personas hemos analizado eso de empezar a valorar mucho el tema de compartir con la familia o el compartir el tiempo a solas, ¿no? Y el tema de que la salud mental, como dicen, no dejarte afectar por el tema de la carga laboral. Entonces, exacto, Giancarlo. Muchas gracias por tu participación, es correcto. Y ese es el último punto, ¿no? El tema del impacto en la pandemia. Cómo la pandemia ha impactado no solo a nivel de empresarial, en el tema de procesos, de tener que reinventar los procesos, agilizarlos, innovarlos, transformarlos, sino cómo ha impactado también en el factor humano, que es parte de esta cadena de suministro. ¿Ok? Y como dice Giancarlo, la gente incluso, oye, te pago horas extras. No, no quiero hacer horas extras.
quiero tener un balance entre mi vida personal y mi vida laboral, ¿ok? Entonces, estos 4 factores, bueno, también el tema de la tecnología, como les decía, ¿no? Y la parte de la descarbonización, ¿no? De la cadena de suministro, que, ojo, cuando hablamos de descarbonización de la economía, la cadena de suministro es uno de los grandes contaminantes en el mundo con la emisión de gases. Hablamos en el transporte marítimo, hablamos en el transporte terrestre. Entonces, estos factores impactan fuertemente dentro de la cadena de suministro y las nuevas tendencias o desafíos que va a tener que enfrentar, ¿ok? Cuando hablamos de un nuevo cliente, básicamente, este estudio que les estoy presentando, este resumen de un estudio que se hizo, fue un estudio prepandemia, ¿ok? Y lo que se puede visualizar en ese momento fue un crecimiento bastante fuerte en Asia-Pacífico, ¿ok? Donde quien predomina es China, que es la potencia, con mercados muy importantes, ¿ok? Y se puede ver que las fábricas asiáticas que antes proveían a Europa, actualmente lo que hacen es enfocarse más en atender a su mercado interno. Entonces, también durante la pandemia hubo en algún momento un comentario del presidente Biden diciendo de que iban a darle un nuevo enfoque o nuevos beneficios a sus empresas, no líderes, sino a sus empresas más emblemáticas en el país, en el tema de innovación tecnológica, por ejemplo, para que retornen toda esa producción que habían mandado a China, la retornen a Estados Unidos. Porque, ojo, la pandemia lo que ha hecho ha sido abrirle los ojos al mundo entero y demostrarles que básicamente quien domina en ese momento es China, querramos o no. China es quien está dominando el mercado, está controlando a nivel de producción. Es como si estuvieran centralizando todo lo que es mano de obra, más que nada, en China, ¿no? Por lo bajo que cobra. Lógicamente. Pero no solamente es eso, Giancarlos, ojo, porque yo te lo digo por experiencia, porque yo he trabajado en General Motors, y los contratos que firma China, o sea, lo firma, ojo, con el gobierno, no es solamente de empresa a empresa, porque el gobierno es proteccionista con su empresa, con su industria. Okay. Entonces, dentro de los contratos que firman, hay una cláusula. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay mucho carro chino que se parece, por ejemplo, que tienen todo el diseño de un Chevrolet, de un BMW, de un Audi. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, los descartables. ¿Cómo? Los descartables, prácticamente. Está bien, pero tienen el diseño estético de empresas que son muy fuertes en tema de, o sea, marcas de mucho renombre. ¿Y por qué? Porque dentro de las cláusulas de estos contratos, el gobierno chino lo que hace es poner una cláusula donde dice de que sus empresas pueden replicar los planos, los diseños y vender con sus propias marcas. Entonces, si bien obviamente los materiales no son la misma calidad, la tecnología que se usa para fabricarlos es la misma tecnología que se usa para fabricar un carro Chevrolet, por ejemplo. Puede copiar el modelo, pero no va a utilizar sus materiales. Entonces ellos ponen materiales de más baja calidad, pero estéticamente muy bonito. Exacto. Entonces eso es lo que pasa. O sea, sin darse cuenta, los países, las empresas cuando han ido a negociar, ¿qué es lo que pasa? Cuando han ido a negociar, han habido cláusulas del gobierno chino que es proteccionista y sin darse cuenta le han dado la mano abierta para que les quiten mercado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que va este punto, chicos. O sea, China está
dominando. O sea, lo hemos visto porque desabasteció el mundo entero durante pandemia, lo hemos visto porque el tema de los contenedores y las navieras básicamente son de China. Entonces, básicamente hemos tenido que abrir los ojos a una realidad y Estados Unidos ha sido el primer impactado. Entonces, está tratando de retornar a estas empresas emblemáticas para que produzcan en su país, dándoles beneficios. Personalmente, no creo que sea algo tan sencillo, sobre todo con la recesión que estamos viviendo actualmente, no es que ellos mismos están viviendo. A ver, seguimos hablando de un nuevo cliente y cuáles son las características, ¿no? Ahí nos dice, son millennials, hablamos de consumidor asiático, hablamos de deslealtad de marca y hablamos de alta percepción de ética de los productos. Entonces, hay una realidad que estamos viviendo actualmente y es que los millennials son los que mayormente están ingresando el dinero al mercado de retail. Ojo con ese punto. El consumidor asiático equivale a 1/3 del consumo mundial. 1/3 del consumo mundial lo tiene el consumidor asiático. Imagínense, solamente el consumidor asiático es 1/3 y el resto del mundo suma 2/3. Imagínense la importancia de este mercado, ¿ok? Y tienen una alta percepción ética de los productos. Cuando hablamos de percepción ética, hablamos de trazabilidad, hablamos de responsabilidad social y ambiental. Actualmente, si ustedes se han dado cuenta, las empresas, las empresas veían el tema de responsabilidad social y ambiental como un tema como un gasto, ¿ok? Y sin embargo, ahora eso ha cambiado. Ahora lo utilizan como una herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque el nuevo cliente se preocupa. Hay mucha gente, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de mujeres, el tema de cosméticos. Hay mucha gente actualmente que no compra marcas que hagan pruebas en animales, que no compran marcas que no sean veganas, por ejemplo. Entonces, hay un nuevo enfoque, hay un nuevo cliente, hay un cliente más consciente, hay un cliente más preocupado con el tema del ambiental y social, ¿ok? Entonces, pero también hay otra característica en este cliente, que es un cliente que no diferencia entre estar offline o estar online. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cliente completamente digitalizado. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado de que están en alguna tienda viendo, no sé, ropa, lo que fuera, pero estás en la tienda y ves algo que te gusta y de repente entras a internet y empiezas a buscar algo similar en internet para ver si coinciden las características que tú quieres, los colores, lo puedes encontrar en el color, la talla y tal vez a un mejor precio. Entonces, hablamos de un cliente que puede estar físicamente en una tienda, pero puede estar comparando a través de las redes sobre el mismo artículo que está viendo en la tienda física, ¿ok? Hay una característica de estos clientes millennial, por ejemplo, que hablamos de que se enfoca más en el valor agregado. O sea, no hay un tema mucho de hacer valer por el dinero en sí, sino que busca el valor agregado. Por ejemplo, trata de vivir más la experiencia que el hecho de tener en sí un producto. No tiene una lealtad de marca, o sea, como les decía, prioriza el tema de experiencia, ¿no? Que le pueda brindar la empresa. Está mucho en el tema de redes sociales, hay un tema de omnicanalidad, enfocado mucho en el tema de lo saludable y el tema de ambiental y social, como les decía, ¿no? Y en el caso del consumidor chino, pues básicamente estamos hablando de un consumidor altamente tecnológico, ¿ok? Y lo que les decía, buscan el entretenimiento al comprar y buscan una experiencia fácil, una experiencia ágil cuando hace alguna compra. O sea, en China, por ejemplo, es bastante común que uno genere una compra por internet y no llega necesariamente a tu casa, sino lo puedes mandar a alguna tienda cerca y tú vas y lo recoges.
¿ok? A un punto determinado donde has colocado, por ejemplo, ¿no? Eso es algo completamente, para ellos, básico, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta de la cadena de suministro a este nuevo tipo de clientes, pues básicamente es que tiene que adaptarse y tiene que estructurar la cadena de suministro para darle soluciones tangibles a estos nuevos clientes. O sea, no es yo empresa quiero estructurar, dimensionar mi cadena de suministro y yo voy a salir al mundo a ofrecer lo que se me da la gana. No, yo tengo que leer al cliente y una vez que leo al cliente, en base a lo que al cliente y al mercado que tengo enfrente, yo recién a partir de eso tengo que reestructurar toda mi cadena de suministros, ¿ok? Existe un concepto que se llama las 3P, que es por las palabras en inglés, ¿ok? Se llama people, gente, profit, que es rentabilidad, y planet, planeta, ¿ok? Bajo este concepto, estos 3 puntos no pueden ir separados, ¿ok? Es decir, personas y planetas deben estar integrados en una misma cultura, en una misma estrategia y en una misma forma de manejar las operaciones de la cadena de suministro. De tal forma de que no se busca solamente el profit, no se busca solamente la ganancia, el beneficio o la utilidad, sino de que se trata de considerar, a ver, déjame ver mis ideas. No nos enfocamos solamente en el tema de la utilidad o la ganancia, porque se corre el riesgo de generar contratos, por ejemplo, que vayan en contra de la dignidad humana. ¿Ok? Podemos, recuerdan que siempre ha habido un cuestionamiento muy fuerte. Por ejemplo, algunas marcas que tuvieron problemas con este tipo de temas fue, por ejemplo, Gap, si es que no me equivoco, que subcontrataba a una empresa china y resultó de que salió en las noticias de que una de estas empresas chinas lo que hacía era hacer trabajar más de 12 horas a su personal en unas condiciones infrahumanas, o sea, los lugares de trabajo tenían rejillas en las ventanas porque la gente o se quería escapar, muchos terminaban en temas de suicidio. ¿Por qué? Porque había un tema de abuso. Y eso, cuando se hizo ese reportaje, creo que fue Gap, no estoy segura de la marca, discúlpenme, creo que fue Gap, pero tuvo un impacto en su marca, ¿ok? Entonces, ahí hablamos, ¿no? De que la empresa no puede decir, yo subcontrato a esa empresa y esa empresa, pues, es problema qué es lo que haga con su gente. No, hablamos justamente, tenemos que preocuparnos por la gente, por las utilidades y por el planeta. O sea, no podemos ser ajenos a qué es lo que estamos contratando, qué tipo de contratos estamos haciendo, ¿ok? Y también el tema del impacto, pues, en la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, el equilibrio en estas 3P es lo que nos da como resultado una cadena de suministro sostenible. No pueden ir apartadas, ¿ok? A ver, en esta diapositiva, básicamente les quería comentar de que, a ver, desde más o menos los 90, existen 3 sectores que destacan como las fuentes de gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento, ¿ok? Hablamos de los procesos industriales, por ejemplo, que crecieron un 187%, el transporte, con un 79%, y la industria de la manufactura y de la construcción con un 56%. Entonces, el crecimiento de las emisiones industriales se debe no solo a las emisiones de CO2, sino también al incremento en el uso de refrigeración y aire acondicionado. O sea, si ustedes también lo conversé hace en algunas clases, donde les decía de que había lamentablemente no, sino que se tiene que
trabajar bajo ciertas normativas, ¿no? De mantenimiento, conservación mínima que requieren algunos productos, ¿ok? Y estos productos, pues algunos necesitan refrigeración. Cuanto más aire acondicionado, refrigeración tengamos para la conservación de los productos que trabajamos, pues obviamente vamos a incrementar el tema de las emisiones de CO2, ¿ok? Entonces, hay una información que no tengo, la última actualización que yo he encontrado es del año 2015, donde se dice, ¿no? O sea, el Banco Mundial dice que el 27% de emisiones de CO2 provienen de la quema de combustible, procede del transporte, ¿ok? Y la cadena de suministro es la principal que impacta dentro de este tema, ¿no? Pero chicos, quiero ver si nos va a dar tiempo. Ok, creo que nos vamos a quedar solamente con este tema y no vamos a entrar en logística 4.0 porque de lo contrario no vamos a tener tiempo de hablar de sus exámenes, ¿ok? Así que vamos a terminar con estas diapositivas nomás y ahí lo dejamos. A ver. Vamos a seguir con el tema de cadena de suministro sostenible, ¿ok? Si se dan cuenta en esta gráfica, hay un incremento en la productividad. Si se dan cuenta, miren, la productividad, hay un incremento de los años 70, de los finales de los 70, hasta los 2000, más o menos hay un incremento del 80% en la productividad, ¿ok? Sin embargo, solo hay un incremento de 8% en el tema de salarios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que un poco quiere hablar este estudio que se realizó? Nos habla básicamente de que las empresas han aprovechado la globalización para migrar sus operaciones a países de bajo desarrollo con la consecuente reducción en los salarios del personal. ¿Ok? Dentro de este punto hay un tema que es bastante importante. O sea, ¿ustedes han oído hablar de los bots? Buenas noches, profesora. Dime, José María. Si no me equivoco, los bots son robots inteligentes, sistemas, ¿no? Gracias, José María. Es más o menos ese el tema. ¿Alguna de ustedes ha hecho, por ejemplo, alguna compra por internet y le dice, puede hacer seguimiento a través de esta página? Y cuando uno, con nuestro asistente comercial en esta página, y uno ingresa y les dice, hola, y le pone, por ejemplo, quiero saber de mi pedido. Y te responde, exacto, es una respuesta, sí, Pierina, correcto, es una respuesta automatizada. Es un bot el que se está respondiendo. No te responde una persona, es un bot. Entonces, y te da el estatus, ¿no? Porque jala información de diferentes, de toda la información que tiene cargada en su sistema informático. Centraliza y plum, da respuestas automáticas. No es una persona, es una máquina. Y se llama, no es una máquina, no es un software, se llama bot. Ese es el nombre, bot. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos bots lo que están haciendo es reemplazando, por ejemplo, a los call centers. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está reemplazando el trabajo de algunas personas que trabajaban en los call centers, por ejemplo. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en lo personal no me agrada, porque si te queda alguna duda, en realidad las respuestas son tan acotadas que no hay cómo le puedas preguntar nada. Solo tiene respuestas programadas.
Entonces, sin embargo, hay un tema que sí se debe rescatar. Es que los bots o la inteligencia artificial puede desarrollar tareas repetitivas con la misma capacidad, incluso mayor, que un ser humano, y lo hace de forma más rápida. ¿Ok? Pero en este punto yo quiero hacerles hincapié en algo. No es que las máquinas nos vayan a quitar el trabajo. Lo que sucede es que va a requerir de nosotros nuevos enfoques, o sea, el desarrollo de nuevas habilidades. ¿Ok? Es desarrollar nuevas habilidades. O sea, por ejemplo, vamos a tener que aprender programación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la máquina puede hacer este trabajo de responder, pero hay un ser humano que tiene que estar detrás haciendo la programación para que responda, para que jale la información de los lugares correctos, para que brinde una respuesta coherente. ¿Ok? Entonces, lo que va a exigir de nosotros es adaptabilidad y es aprender nuevos talentos, desarrollarnos en nuevas, o sea, va a exigir de nosotros que aprendamos nuevas cosas. Eso es básicamente lo que va a suceder en el futuro, que es lo que se viene a nivel de trabajo, ¿no? ¿Ok? Acá estamos hablando un poquito de lo que es Industria 4.0. Ahí les voy a dejar un videíto para que lo puedan ver. No lo vamos a ver en este momento por un tema de tiempo. Y con eso terminaríamos. Ay, no, todavía nos faltan unos diapositivas más. Ya. Básicamente es lo que hemos hablado al inicio, que las tecnologías disponibles para lo que es una cadena de suministro digital, ¿no? Lo que les hablaba temprano, al inicio de la clase, ¿no? El cloud computing, el Internet de las cosas, realidad aumentada, 3D, los bots o inteligencia artificial, sistemas de integración. Entonces, básicamente es la disponibilidad, ay, disculpe, de tecnologías disponibles para la cadena de suministro. ¿Ok? Pero debemos tomar en cuenta que existe un riesgo respecto a... Perdón, discúlpenme. Ok, entonces, discúlpenme. Acá es un poco, esta diapositiva básicamente lo que les habla es, ok, todas las tecnologías que tenemos disponibles para la cadena de suministro y un poco también reforzar lo que les hablaba hace un momento, ¿no? De que se toma como un riesgo, ¿no? Respecto a la reducción de puestos de trabajo debido a este uso de nuevas tecnologías. Pero lo que sucede es que en contraparte se van a crear nuevos puestos de trabajo, como les decía, ¿no? En base a estas nuevas necesidades. Entonces, se va a requerir que alguien programe a estas, por ejemplo, inteligencias artificiales, a los bots, a las simulaciones. Entonces, lo que va a requerir de nosotros es adaptabilidad y desarrollar nuevas habilidades con respecto a tecnología para poder ser los programadores, por ejemplo, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablamos de un nuevo perfil de trabajadores, ¿ok? Ok, en este punto, cuando hablamos de, les he puesto ahí un artículo donde, y también hay 2 videos que van a poder ver ustedes sobre el tema, por ejemplo, de última milla. Cuando hablamos de última milla, básicamente lo que hablamos de lo que es entrega al cliente o consumidor final. Entonces, ahí hay un artículo, por ejemplo, que se iba a empezar a trabajar con drones para entregar paquetería, por ejemplo, ¿no? En las playas de Castelldefels, por ejemplo. ¿Ok? Esto es básicamente en Barcelona. Entonces, imagínense al punto que hemos llegado, ¿no? O sea, esto ya antes era como que súper surrealista y actualmente ya se está trabajando con ese tipo de temas.
Entonces, las empresas lo que tratan de hacer frente es a estos problemas, por ejemplo, a estos problemas que ven aquí, congestión urbana, cantidad de camiones, la contaminación, tanto con polución como el tema de ruido, consumo de energía y combustible. Lo que tratan de hacer las empresas es enfocar o darle solución a estos problemas desde diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado, tratan de mejorar vehículos, por ejemplo, combustibles alternativos, tipos de vehículos que a su disposición, o rediseñar su cadena de suministro, ¿no? Mejorar la administración de equipos, infraestructura, a través de políticas internas, ¿no? Sistemas de información, por ejemplo. Pero como les decía hace un momento, cualquier estrategia que la cadena de suministro plantee debe estar orientada a los objetivos logísticos urbanos, de reducir la contaminación, el ruido y tener centros urbanos de consolidación, por ejemplo, ¿ok? Y ok, cuando hablamos aquí un poquito de administración del riesgo de la cadena de suministro, hemos hablado de que hay una gran globalización, ¿cierto? Que la cadena de suministro está muy globalizada. Y desde el momento que hay una globalización tan fuerte, pues obviamente existen muchos riesgos para la cadena de suministro. Entonces, hablamos de varias metodologías que hemos mencionado durante el curso. Por ejemplo, hemos hablado de Just in Time. Hay otra metodología que hablamos de Lean Logistics, ¿no? Que lo que tratan de hacer es trabajar con bajo stock o bajo inventario, reducir costos de outsourcing. Entonces, este tipo de metodologías lo que hace es volvernos muy vulnerables, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? El tema de los autos, el tema de los chips. Por ejemplo, algo que vivimos durante la pandemia fue el tema de mascarillas. Nunca pensamos en un incremento tan fuerte de un material que obviamente no se utilizaba. Entonces, riesgos que va a tener la cadena de suministro en el futuro, por ejemplo, hablamos de pandemia, nuevas pandemias, la que hemos vivido, estamos terminando de salir, pero no estamos lejos de que pueda surgir una nueva, ¿cierto? O sea, muchos, no sé, expertos, por así decirlo, o que no planifican, sino a través del estudio de data, de información, nos dicen, ¿no? O sea, lo lógico es que volvamos a pasar por una pandemia así. Entonces, como que no estaríamos lejos de volver a correr este riesgo. Entonces, el tema, por ejemplo, actualmente el tema bélico está muy fuerte, no solamente Ucrania y Rusia, sino estamos hablando, también hay mucha tensión entre China y Estados Unidos por un tema de que Estados Unidos está involucrándose con Taiwán, que es un problema muy sensible para China. El tema de lo que les hablaba de retornar las industrias claves de China a Estados Unidos por un tema de inversión en tecnología, por un tema de puestos de trabajo, ¿ok? Entonces, la cadena de suministro tiene que empezar a ver todo este panorama como un riesgo latente y tener salidas al menos pensadas para ver cómo las podría ir manejando. O sea, no nos puede caer una nueva pandemia y estar pensando en el momento cómo se van a trabajar los temas, ¿ok? Vamos a llegar hasta aquí porque quiero hablar un poco con ustedes sobre su producto académico final y el sustitutorio. ¿Estamos? Por favor, en el examen final, ¿cuántas preguntas viene? ¿Perdón? En el examen final, ¿cuántas preguntas viene, digo? Sí, Carlos, justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Justamente les quiero dar un approach de cómo va a ser y qué es lo que
¿Qué es lo que vamos a... Déjenme ver algo. Ok. A ver, chicos. Producto académico final. ¿Ok? Estamos hablando que tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. ¿Ok? Cada pregunta vale 5 puntos. Hay una pregunta de teoría. ¿Ok? Ahí tienen 5 puntos. Y es facilísima porque son 5 conceptos. Así que ahí simplemente, o ya conocen los temas porque los hemos hablado. Yo les he dado los conceptos de 1, 2, 3. 3 conceptos los hemos visto en clase. Y los otros 2, en realidad, los pueden buscar porque no son terminología extraña. ¿Okay? 3 los hemos hablado durante clase, hay 2 que tienen que revisar. ¿Ok? Ahí tienen 5 puntos porque es teoría. O sea, al menos, como mínimo, todos deben tener 5 puntos. ¿Estamos? Y les digo esto porque en algún momento me ha pasado que al corregir resultó de que no respondieron la teoría, que era lo más sencillo. ¿Ok? Mi segunda consulta, ¿el examen es con tiempo? Esa información está dentro de su aula virtual. La información sobre el examen ya la tienen disponible, desde qué horas va a estar disponible, cuánto tiempo, todo. Lo único que no pueden ver todavía es el examen. Gracias, Pierina. A ver. La primera pregunta, ok, todos van a hacer cálculos, por si acaso. Ok. Yo les voy a decir más o menos qué es lo que se espera. La primera pregunta es un problema que tiene 2 preguntas. Cada pregunta vale 2.5 puntos. Es una empresa que básicamente les dice que quiere, que vende un producto único y lo que hace, tiene un costo de compra variable y la compañía tiene un precio de venta por unidad y se espera que el costo fijo anual sea X. Se pide que hallen el punto de equilibrio y se pide que hallen cuál sería el valor, cuánto debe vender la empresa para obtener una utilidad neta de $35,000. ¿Ok? Déjenme ver algo. Ya, vamos a hacer algo. Yo pensé que lo tenía aquí, pero por lo que veo no es así. Voy a... Ok, les voy a dejar en su aula virtual el día de hoy, no, el día de mañana. Les voy a dejar un Excel con las fórmulas que van a requerir para desarrollar el examen, ¿ok? ¿Estamos, chicos? Ok, profesora.
Ya. Entonces, ahorita solamente quiero que me presten atención con algunas cosas que van a, para explicarles un poquito cómo es el examen, para que tengan una idea general más que todo, ¿ok? Entonces, el primer problema es una empresa que fabrica un solo producto, tiene un costo, les dan el costo de compra, les dan el precio de venta por unidad y les dicen el costo fijo anual que tiene la empresa. Les piden hallar el punto de equilibrio en unidades, es decir, les piden hallar cuánto es lo que debe vender para que su costo fijo anual sea justamente sus 45,000. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto debería vender para obtener una utilidad de 35,000? Cuando dice cuánto debería vender, es cuántas botellas, todo lo demás se mantiene fijo, entonces, ¿cuánto debe vender para tener, cuántas botellas debe vender para tener una utilidad de 35,000? ¿Ok? En realidad, la pregunta B es la más sencilla. La pregunta A es la que les voy a dejar la fórmula para que ustedes puedan aplicarla. ¿Ok? Por ahí si encuentro un ejercicio, se los paso también. Pero como les digo, se los voy a dejar. A ver. El sábado en la mañana les prometo que tienen las fórmulas en su página, en su aula virtual. ¿Ok? Y mañana, discúlpenme, pero de verdad toda esta semana tiene una semana complicada en la chamba. Entonces, no les prometo para mañana porque la verdad fácil no lo hago, pero el sábado ya les dejo ahí preparado para que lo puedan trabajar, ¿ok? La segunda pregunta es una pregunta con respecto a cálculo de flete, ¿ok? Entonces, se les dice que ustedes han cerrado un trato para vender una cantidad X de un producto, que tienen que entregarlo en Río de Janeiro, les dan el peso bruto del producto y les dice que se embalan en una cantidad de pallets. Los pallets. Les dan las dimensiones del pallet y les dicen que el peso de material de empaque que se va a usar es de tanto. Y les dicen que hay un precio pactado. O sea, ustedes van a vender una cantidad a un precio, por ejemplo, no sé, van a vender 4 gaseosas a un precio de 8 soles. Esos 8 soles para ustedes está incluido absolutamente todo, inclusive el valor del flete hasta Río de Janeiro. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen 3 medios de transporte, el aéreo, el terrestre y el marítimo. Les dan el costo por kilogramo de cada uno de las modalidades de transporte. Se le dicen, el aéreo cuesta tanto por kilo, el terrestre cuesta tanto por kilo, el marítimo cuesta tanto por tonelada. Ojo ahí, tonelada. Y les dice cuánto tiempo se demoran en entregar cada modalidad. Entonces tienen, aéreo cuesta tanto por kilogramo y se demora tantos días. Terrestre, tanto por kilogramo, me demoro tantos días. Marítimo, tanto por tonelada, me demoro tantos días. Entonces, aquí hay un punto divertido, que dice, por las características de urgencia del pedido, acordó una penalidad de 1% diario del precio pactado por demoras en entregas superiores a 2 días. ¿Qué quiere decir? Les están diciendo que esto es urgente, ¿ok? Y a ustedes les ha dicho que por entregas superiores a 2 días, o sea, si yo me demoro 3 días, yo tengo una penalidad de 1% diario del precio. Me demoro 4 días, es otro 1%. Así, va incrementando, ¿ok? ¿Qué es lo que se les pide, chicos? Y en esta pregunta sí, no les voy a dar fórmulas porque es algo simplemente lógica, ¿ok? En esta pregunta es lógica. Les dice, seleccione el modo de transporte que sea económicamente más conveniente. Eso vale 3 puntos. Y la pregunta B dice, determine el valor que saldría por concepto de producto y flete neto. Y eso vale 2 puntos.
Entonces, aquí yo les pregunto, y aquí lleva pregunta, ojo, y quiero que hablen ahorita porque prefiero resolver dudas ahorita. Ya el domingo yo no estoy. Entonces, si ustedes tendrían que decidir, la pregunta dice, seleccione el modo de transporte que sea económicamente más conveniente. ¿Cómo creen ustedes que deberían determinar esa pregunta? Cuéntenme. Debería ser, pues, uno que sea seguro, el monto que sea intermedio, el monto del traslado, ¿no? Marítimo. Carlos, no puedes decir marítimo de frente. A ver, vamos chicos. A ver, hablando Carlos, recuerda que no te están dando precios de seguro, de eso, no. Te están dando, o sea, con la información que te están dando, te están diciendo, te están dando costo por kilogramo o por tonelada, dependiendo del medio, y la demora en días. Y tú tienes una penalidad de 1% diario para entregas superiores a 2 días. ¿Ok? Entonces, si tú te demoras 3 días, vas a pagar 1% del precio. Si te demoras 3 días, vas a pagar 2%, ¿cierto? Porque es 1% diario del precio. Entonces, si ustedes quieren calcular cuál es el más óptimo, perdón. Dice, el modo de transporte que sea económicamente más conveniente. Por eso les dije, esto es lógica más que fórmula. Carlos, no puedes elegir, no me puedes decir que vas a elegir el intermedio. No, porque te están pidiendo el más económico. ¿Ok? Y Carlos, la lógica nos dice que el transporte marítimo sería el más barato, ¿correcto? Pero recuerda que te están diciendo que el transporte marítimo se demora 10 días, por ejemplo. O sea, cada medio de transporte tiene una demora en días. Por ejemplo, el aéreo es 2 días, ahí no pagarías nada de penalidad. El terrestre, por ejemplo, dice 4 días, ahí pagarías 2% de penalidad, ¿cierto? Y el marítimo te dice 10 días, pagarías 8% de penalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es mi costo del producto, tenemos que calcular cuál es el peso, ojo, tienen que ver el peso del producto, el peso de los pallets, el peso del material de embalaje, cuánto eso multiplicado por nuestro costo de flete unitario que tiene el producto y el tema de la penalidad diaria por los días que me demore si me demoro más de 2 días. Y contra eso, ver cuál resulta el más conveniente. La lógica me diría que es el transporte marítimo, pero tenemos que hacer los cálculos, ¿ok? ¿Hasta ahí entendido, chicos? Consulta, si fuese por aire, por avión, el flete es más caro, ¿no? En casos, pero no pagarías penalidad. Si fuese por vía marítima, el flete es mucho más barato, pero de repente va a equilibrarse, ¿no? Con el tema de la penalidad, que es poca, ¿no? Mínimo, algo así. Justamente eso es lo que estoy diciendo. Ok, hasta ahí todo claro, entonces avanzamos con el siguiente. El otro dice, determina el valor que saldría por concepto de producto y por flete. O sea, para que ustedes respondan la primera pregunta, tienen que resolver la pregunta B de todas maneras. Porque de lo contrario, o sea, no me pueden poner el marítimo y no han hecho cálculos. O sea, ¿cómo me responden el marítimo si no han hecho cálculos? ¿Ok? Entonces, esa es la lógica. Ahora, la pregunta 3. Tenemos aquí, básicamente, es un problema de servicio de contratación de proveedor. Tenemos a 3 proveedores para un mismo servicio que nos están cotizando por el mismo servicio. Hay 4 factores que están considerando para seleccionar el proveedor. Garantía, ventas anuales, forma de pago y precio. ¿Ok?
Entonces, el proveedor A tiene ciertas características respecto a estos factores. El proveedor B tiene otras características y el proveedor C tiene otras características, que van a ser variables entre ellas. Por ejemplo, el proveedor A me puede dar más garantía, pero me da una factura a menos días. O sea, mi forma de pago es, por ejemplo, a 30 días contra el otro proveedor que es 360, por ejemplo, o 180, ¿ok? Y también está el tema del precio. Entonces, son 4 factores que tienen que... Este problema básicamente va por selección de proveedores, ¿ok? Entonces, dice, como parte del proceso de selección, se ha considerado que las ponderaciones de la propuesta técnica y económica sean de 0.6, 0.3 de garantía y 0.3 de venta. Y 0.4 para el factor de forma de pago y precio. O sea, hablamos de un 0.2 para pago y 0.2 para precio. Y también les dan otra tabla donde se les pone el factor, la variable y la cantidad de puntos que tiene por cada uno de ellos. Por ejemplo, en garantía dice, si el tiempo de garantía es mayor o menor, no, mayor o igual que 24 meses, se le califica con 45 puntos. O sea, a ver. Esperen, voy a armarles acá para que vean. Me confirman que ya pueden ver mi Excel, por favor, para poder hacer ahí anotación. Ay, ay, ay. Sí se ve, pero borroso. Ya. Lo que dice acá es, tenemos un factor que dice que es garantía. El otro es precio, el otro es venta y el otro es facilidad de pago, forma de pago. ¿Ok? Entonces, dice que esto vale 0.3, esto 0.2, esto 0.2 y esto 0.3, creo. Algo así. Déjenme ver. Garantía y venta 0.3. Ya, este es 0.3 y este es 0.2. Esto es el ponderado, ¿ok? Y luego les dan una matriz que dice si es mayor o igual a 24, tiene 45 puntos. Matriz, y esos son los puntos, ¿ok? El otro dice de 24 a 12, 20. Acá dice de 24, ay, perdón, de 12 a 24 son 20 puntos, ay. Y acá es menor o igual que 12. Son 5 puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, y acá van a tener que poner al proveedor A, aquí al proveedor B, y aquí al proveedor C. Esta es la tabla que ustedes tienen que armar para poder visualizar en una sola tabla los cálculos. Por ejemplo, si el proveedor A dice que te ofrece 36 meses de garantía, entonces va a tener 45 puntos. Si el proveedor B tiene 12 meses, menos de 12 meses de garantía, va a tener 5 puntos. Y si el proveedor C tiene de 12 a 24, va a tener 20 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? No solamente es para
obtener el puntaje completo del proveedor, no solamente es es los puntos, sino se tiene que multiplicar los puntos obtenidos con el ponderado que le corresponde a ese factor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? 45 por 0.3. Exacto. Y lo mismo van a tener que hacer para cada uno de los factores. El precio también tiene una matriz, venta también tiene una matriz, forma de pago también tiene una matriz. Al final, acá van a tener que hacer una sumatoria de todo el proveedor A, por ejemplo, cuánto obtuvo de puntaje, el proveedor B, y el que salga mejor calificado es el que van a requerir, el que va a ser seleccionado, obviamente. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, profesora, gracias. Ok, entonces pasamos, cierro, ese es el final, y viene el sustitutorio. El sustitutorio tiene la misma dinámica, chicos. Hay una pregunta de teoría que también hemos visto los términos dentro de las clases, por si acaso. Por ahí de repente hay uno que no les resulta familiar, pero lo pueden buscar porque es una terminología bastante común. Y igual, son 3 problemas, cada uno vale 5 puntos. Y hablamos, por ejemplo, en una nos dice de que la empresa suministra gasolina en camiones a sus distribuidores. La compañía recientemente firmó un contrato para proveer mensualmente 800.000 galones de gasolina a sus distribuidores. Su objetivo es optimizar el costo de compra de sus camiones para este 2021. En la siguiente tabla se muestran los siguientes datos. Entonces te da la capacidad de hay 3 tipos de camiones, te da la capacidad de galones de cada uno, el costo de compra, el costo de operación y el máximo de viajes que puedes realizar. Con esta información te dicen que hay ciertas metas que cumplir. 1, no debe excederse del presupuesto de $500,000 para la compra de los vehículos. O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, si es $500,000, tú podrías comprar 10 camiones del tipo 1. Pero esa decisión va a venir porque tienes que ver, por ejemplo, uno que la compra no debe superar $500,000. La flota debe distribuir los 800.000 galones por mes como mínimo, ¿ok? Como mínimo, o sea, por lo menos. Y la condición 3 es minimizar el costo de operación teniendo como meta $7,000 de gasto por mes. Entonces, cuando nosotros decidamos qué camiones comprar y te dan otros temas, ¿no? Te dice por lo menos 3 unidades del tipo 3 y no se deben comprar más de 5 unidades del tipo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estás amarrado a ciertas cosas. O sea, como mínimo debes comprar 3 del tipo 3 y como máximo 5 del 1. Entonces, hay ciertas condiciones bajo las cuales van a tener que trabajar para poder encontrar el punto óptimo, ¿ok? En la pregunta 2, básicamente también es una selección de proveedor. Hablamos de escoger un proveedor de pinturas en el cual te dicen cuánto cuesta el galón, te dicen cuánto rinde
cuántos metros cuadrados por galón rinde cada una de las pinturas que está ofreciendo. Y también te dice la cantidad, o sea, los metros cuadrados por hora que puede pintar con la pintura que está ofreciendo cada uno de los proveedores. Y nos dice el precio de los proveedores, de los pintores, perdón. También te dan la información de cuánto dura, o sea, cuál es la garantía, por así decirlo, de la pintura de cada uno de los proveedores, ¿ok? Entonces estamos hablando de garantía, estamos hablando de precio, estamos hablando de capacidad, y tenemos que elegir aquel que sea el menor costo para pintar 1000 metros cuadrados. ¿Ok? Y estamos en la tercera pregunta, es un tema que ya hemos visto en un examen, ojo, que es un tema de localización. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que hemos visto en en el examen, en uno de los productos académicos, si es que no me equivoco, fue el producto académico número 2, que es localización. ¿Ok? Entonces, chicos, estos son los productos, bueno, el producto académico y el producto sustitutorio. ¿Ok? Entonces, chicos, con eso estamos terminando ya nuestro